Los retratos de los políticos es la parte más irracional de las campañas, dice el filósofo francés Roland Barthes, y no estoy de acuerdo. Creo que es la parte más racional, cuidada e intencional de una campaña. Analicemos. En este retrato con el que van a llegar a los votantes se proyecta todo lo que no se es y todo lo que se debería hacer. La propuesta obviamente es el rostro, ¿no? Ahí está la cara, la presencia, la sonrisa calculada, la ropa elegida, la iluminación y obviamente el Photoshop para corregir cada defecto que pueda generar rechazo con el público. La invención de esta arma de propaganda no es de las agencias de imagen y publicidad, que en su mayoría, la verdad, lo hacen bastante mal. El marketing político es una invención de Cosimo de Medici y con la que se detonó el Renacimiento y la pasión por los retratos pictóricos. Estos retratos es parte de la gran obra de mecenazgo que tuvo Cosimo de Medici y que literalmente cambió la historia del arte. El rostro del poder es parte de su fuerza y entre más personas conozcan ese rostro, el poder es más contundente. Por eso las monedas llevan una efigie del gobernante, porque el valor del dinero es el valor del poder. Los ciudadanos conocían el rostro de los reyes gracias a las monedas. En la noche de Varennes, por ejemplo, la fantástica y fallida huida de María Antonieta y Luis XVI, cuando se detuvieron a descansar y bajaron de esa carroza excéntrica que mandaron a hacer para eso, los ciudadanos los reconocieron porque el rostro de Luis estaba en las monedas. Cosimo de Medici intuitivamente sabía que la gran forma de asentar su poder, de consolidarlo, era que lo conociera la gente, que supieran cómo era y que su estirpe fuera literalmente familiar para todos los individuos. Entonces comenzó a comisionar retratos a los artistas. El principal de ellos, digamos, su artista oficial fue Bronzino, que alcanzó un estilo realista y metafórico al mismo tiempo. El Photoshop lo inventó Bronzino, que corregía ciertos defectos para imponer el canon de la belleza virtuosa, que era muy importante en esa época. Rodeaba a los retratados de elementos que describieran su entorno o sus cualidades, libros de oración, instrumentos de ciencia o, por ejemplo, en la parte muy metafórica, en situaciones como anécdotas bíblicas. Entonces ponía al personaje en una anécdota bíblica y digamos que la enseñanza o el mensaje de esa anécdota bíblica incidía en la personalidad del retratado. Entonces con eso nos podemos imaginar cómo eran sus valores. Esta producción de obras continuó con Rafael y Miguel Ángel entre muchos artistas y se solidificó ya el retrato como una institución o como una auténtica disciplina del arte. La tumba de Lorenzo de Medici de Miguel Ángel, que es así portentosa. Por ejemplo, la escultura de Lorenzo es un retrato espléndido que enaltece el canon clásico para situarlo en la inmortalidad de los grandes estadistas. Los ciudadanos así entonces empezaron a imitar ese canon y a seguir el ejemplo de los Medici, de tener retratos de su propia familia como parte de su estatus, para demostrar su estatus. Así que todo el mundo empezó a comisionar retratos, una cosa muy bella. Había retratos de los Medici, de la producción que había ordenado Cosimo y que siguieron ordenando sus descendientes, en las oficinas públicas, en las librerías, en las casas, y la consecuencia fue que la confianza en los Medici creció simplemente porque sabían cómo era su rostro. La familia Medici crecía y las alianzas políticas traducidas en matrimonios se hacían cada vez más complejas. Entonces Bronzino ideó algo que hasta el día de hoy se sigue usando: el árbol genealógico. O sea, pintó un árbol y en cada rama un retrato con su nombre, marcando la ascendencia y la descendencia.
Estos árboles se colocaron en los lugares públicos y la moda obviamente se impuso, pero en un lugar público ya las personas sabían, mira, él es el hijo, este es el padre, este es el hijo del hijo, así, o sea, era una cosa muy bonita. La moda se impuso y las otras familias comenzaron a comisionar a otros artistas sus árboles genealógicos. Y esta moda se impuso, pero en toda Europa, o sea, en toda Europa comenzaron a hacer retratos y empezaron a hacer estos árboles genealógicos. La industria del retrato impulsó en los talleres de artistas y a la moda. La gente cuidaba al máximo los vestuarios para posar en sus retratos y los artistas con su talento les inventaban y corregían el vestuario para hacerlo más suntuoso o ponían más brillo en las telas, trabajaban más las texturas para hacerlo más seductor. Y además lo crecían, digamos, en arreglos, en brocados. Las joyas eran una parte muy importante de estos retratos. Cada joya tenía un significado y muchas de esas joyas también los artistas las hacían más impactantes. Por ejemplo, las cadenas significaban amor eterno, así que ya saben, cuando regalen una cadena es algo muy bonito, significa amor eterno. Las perlas, riqueza, porque eran las joyas más apreciadas en el Renacimiento. Pero si las perlas estaban perfectamente alineadas, significaban una personalidad leal y ordenada, una personalidad piadosa. Así la propaganda fue arte y eso se conservó durante siglos. Un ejemplo muy claro. El retrato de Napoleón cruzando los Alpes de David es un ejemplo perfecto de arte y propaganda. Napoleón llamó a David y le pidió el retrato para inmortalizar la hazaña. La escena nunca sucedió como se ve en la pintura, o sea, jamás. David le preguntó a Napoleón, pues con mucha deferencia, obviamente, porque tremendo carácter y tremendo poder, en qué momento iba a posar para los bocetos. Y el emperador le respondió, no tengo tiempo, eres artista, usa tu imaginación. A ver, eso pónganlo los artistas en la pared de su estudio, pongan así, eres artista, usa tu imaginación, porque eso es una gran lección de Napoleón. David obviamente usó su imaginación. Inventó el vestuario, la capa volando, que es así espléndida, esa capa roja volando, el brazo señalando al camino, la posición del caballo, escuchando por un lado los relatos de los soldados y por otro lado aplicando su conocimiento de la naturaleza humana y del poder. Sabía que Napoleón buscaba convertirse en un héroe y que ese retrato debería de ser su consagración, su mitificación, y fue lo que hizo. Y es hasta la fecha, o sea, uno ve ese retrato y lo único que uno puede pensar es en un héroe. En ese momento es así, es Napoleón y Alejandro Magno, como él decía. ¿Y qué pasa ahora en la actualidad con los retratos de los políticos? Continúan con el mismo fin. La diferencia es que la mayoría no alcanzaba ya ni remotamente a mitificar al personaje. Son formas de comunicación, eso sí, de reconocimiento. Nos dicen cómo es y ahí está la cara. Y eso, muchos ni eso alcanzan. Pero en lugar de acercarnos a nosotros, al electorado, la verdad que nos alejan. Con el exceso de Photoshop, todos recordamos, por ejemplo, los retratos de Trump con su pelo falso anaranjado y su maquillaje, hacen del ideal una mentira más que los evidencia en lugar de encubrirlos. O sea, aquí en lugar de buscar algo que los sacara digamos, de lo que son en realidad y nos pudiera dar una visión más favorable, los pone más en evidencia. La sonrisa, por ejemplo, la sonrisa y la informalidad, ¿no? Que ya es así la pose total. Todos sonríen y ya están informales, ya no hay retratos de políticos en corbata. Todo el mundo sale sin corbata. Nos tratan de decir, mira, soy como usted, ¿podríamos ser amigos? No, gracias. Incluso verse atractivos, porque se supone que la gente vota más a los más guapos, o sea, lo que ellos suponen guapos. Y en el show de la hipocresía demuestran sus supuestos valores. Entonces se rodean de su familia o hacen deporte y el registro es muy pobre porque ya no hay héroes. O sea, ya no hay esa posibilidad de estarlos, de tener una hazaña como Napoleón y tratar de recrearla. O sea, eso no existe. Y la tan de moda de posar con grupos que ellos llaman vulnerables. Entonces,
dicen, a ver, fotografía con indígenas, fotografías con personas de la tercera edad o mujeres, ¿no? Que seamos la mitad del género humano, seguimos siendo minorías y seguimos siendo minoría vulnerable, etcétera, etcétera. Y se supone que eso demuestra empatía, que la empatía es el nuevo nombre del oportunismo en la política. La realidad es que desde Cosimo de Medici hasta Napoleón, los gobernantes se ganaban los territorios y el poder estaba en el campo de batalla. O sea, tenían que enfrentarse, tenían que buscar literalmente dónde estaba formar la nación. Entonces se podían retratar en la guerra o con los uniformes de sus batallas, en los lugares conquistados, etc. Ahora ¿dónde está el poder? Está en las carreras son de intriga y de partidos políticos. Al final de las elecciones, los retratos de las campañas, que son basura electoral, se desechan por toneladas. Es inimaginable conservar esos retratos como se conservaron los de Rubens o los de Velázquez o los de Goya o los de todos los artistas que hicieron, que mitificaron y que nosotros podemos ver ahora con esa distancia los retratos de todos estos personajes como auténticas obras de arte, o sea, trascendieron al personaje y se soportaron como obras de arte. ¿Y qué pasa? Que a pesar de que contratan agencias de publicidad, asesores de imagen, coordinadores de vestuario, maquillistas, estos retratos fotográficos no alcanzan ni remotamente a conectar con la población y mucho menos a mitificar a los personajes. Ya no digamos a trascender, o sea, eso vaya, olvidado. Algunos, por ejemplo, los ridiculizan. Acá, que nos la pasamos así perpetuamente en elecciones en México, tenemos que contemplar un desfile de fotografías tan retocadas que solo podemos pensar que si esos candidatos mienten hasta en su fotografía, mienten en todo lo que dicen. Y no eso es un asunto de la técnica, eso quiero que quede muy claro, de que uno sea pintura y otro sea fotografía, porque obviamente también hay retratos pictóricos muy malos. No es eso, porque hay además espléndidos retratos fotográficos y hay artistas que se han especializado en el retrato fotográfico que hacen fotografías muy bellas. Es un asunto de lenguaje. No saben reflejar el rostro del poder, porque le temen al poder mismo. En su afán de verse cercanos y ciudadanos, han perdido el carisma, se han convertido en seres vulgares, comunes y sin embargo falsos y sin embargo prepotentes. Cuando Obama decidió hacerse un retrato definitivo, así dijo, ya, voy a dejar mi retrato con el que me van a recordar, llamó al artista Kehinde Wiley y le hizo algo, digamos, muy humano y moderno, con un fondo verde vegetal que a mí me gustó. Obama se ve relajado, como quien ha sobrevivido a su propia investidura, sin el carisma de haber sido una excepción. Este retrato es tan casual y la pose de Obama también lo es, y es algo muy sutil, que es un retrato sin carisma, y es un retrato que no nos dice nada de la trascendencia, a pesar de que Kehinde es un gran artista y que sus obras tienen unos retratos muy potentes. Creo es más que es uno de los grandes artistas contemporáneos ubicado en el retrato, y el retrato de Obama es uno de sus retratos más débiles. El poder debe cuidar su rostro. El catálogo de retratos de los políticos de la actualidad, de la penosa imagen que nos ofrecen como opción, nos dice dos cosas: que los mitos deben de estar soportados por la historia y que la fotografía no sabe mentir, aunque la política la utilice para eso. Esta es la prueba de que el arte sí cambia a la sociedad. Si este video te gustó, da un like, suscríbete, compártelo, eso nos ayuda a crecer. Ya tenemos el super me gusta, trae más suscriptores y nos vemos aquí para ver cómo el arte cambia a los individuos, cómo cambia la sociedad. Hasta pronto.